En un restaurante, mi hijo hizo un brindis a su jefe. Ese es el hombre que mi padre debería ser. Esas palabras todavía martillan mis oídos. Son como clavos oxidados en mi cabeza. 35 años de paternidad borrados en un instante. Mi hijo me enterró vivo esa noche, y lo hizo frente a un salón lleno de extraños. El café en mis manos ya está helado. Su amargor me recuerda a esa mesa, a la humillación que aún me quema el pecho. Todo empezó apenas unas horas antes. Leandro había insistido en que fuera. Quería que conociera a su jefe, Fabián. Me citó en un restaurante muy elegante del centro. «Papá, es importante para mí», me lo dijo con una sonrisa, la misma que antes me derretía el corazón. Me puse mi mejor camisa para la ocasión. Era la azul, mi favorita. Incluso me peiné con cuidado frente al espejo. Creí que era una noche para sentirme orgulloso de él. ¡Qué ingenuo! Fabián era todo lo que yo no soy. Alto, imponente, seguro de sí mismo. El dinero y el poder le daban ese aire. Su reloj de oro brillaba en la penumbra. Y desde que llegamos, yo dejé de existir. Leandro lo miraba con una devoción abrumadora. Era una admiración que nunca vi en sus ojos para mí. Era como si al fin hubiera encontrado a su verdadero padre. Fabián contaba anécdotas de sus viajes a Europa. Hablaba de negocios y de inversiones millonarias. Mencionó las oportunidades que le había dado a Leandro. Mi hijo reía con fuerza. Asentía con entusiasmo todo. Lo llamaba don Fabián con un respeto que me partía el alma. Yo intenté hablar de mi vida, de mis 30 años de trabajo en la fábrica. Fabián solo asintió con fría cortesía y cambió de tema rápidamente. Fue entonces cuando ocurrió. Leandro alzó su copa de vino. Sus ojos brillaban con una emoción extraña. Quiero brindar por don Fabián, el hombre que me enseñó a ser un líder, alguien en quien de verdad puedo confiar. Ese es el hombre que mi padre debería haber sido. El restaurante pareció quedar en silencio. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Fabián sonrió, satisfecho. Algunos comensales aplaudieron con discreción. Mi hijo me miró directo a los ojos al decirlo. Quería estar seguro de que lo había escuchado. El murmullo del restaurante se hizo un estruendo. Risas, platos, conversaciones ajenas. Todo me golpeaba como una ola violenta. Pero yo me mantuve quieto. La calma es un viejo refugio. Tomé un sorbo de vino lentamente. Lo saboreé sin prisa. Y con la voz más serena que encontré, hablé. «Qué bueno, hijo». Hubo una pausa. Lo miré fijamente. «Entonces pídele a él que te ayude con tus deudas». La sonrisa de Leandro se congeló. Fabián tosió, incómodo. El silencio en la mesa fue total. Esa noche, al volver, me senté en mi sillón, el mismo donde le leía cuentos de niño. Las paredes de mi casa me parecieron extrañas. Habían sido mi refugio, mi orgullo. Ahora se sentían como una tumba. Cada fotografía, cada recuerdo, parecía susurrar una pregunta. «¿Cómo llegaste hasta aquí, Joaquín?» Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Dayana, mi nuera. «Joaquín, mañana pasaremos temprano. Tenemos que hablar de cosas importantes. Necesitamos organizarnos. Ni un hola, ni una pregunta. Era una orden, no una petición». Apagué el teléfono y me sumí en la oscuridad. Solo escuchaba el tic-tac del reloj de mi jubilación. Un reloj por 30 años de servicio. No pude dormir en toda la noche. Cerraba los ojos y veía el rostro de Fabián. Escuchaba la voz de mi hijo una y otra vez. Caminé por la casa a oscuras. Toqué la mesa del comedor familiar. Acaricié el sofá donde lo consoló de niño. Todo se sentía como una burla. Al amanecer, me vi en el reflejo de la ventana. Vi a un hombre viejo y cansado. Mis arrugas hablaban de años de sacrificio.
pero en mis ojos había algo más. Una chispa que no se había apagado. Todavía no he terminado. Lo susurré para mí. No sabía qué haría, pero sabía que no me quedaría quieto. La humillación fue la gota final, pero también fue mi despertar. Llegaron a las 8 en punto. Eran como una tormenta que se acerca. Escuché el motor del auto de Leandro, el mismo que yo le ayudé a comprar. Lo hice cuando él no tenía trabajo. Dayana bajó primero, decidida. Su ropa cara contrastaba con mi vieja casa. Leandro la seguía con la cabeza gacha. Evitaba mi mirada como un niño culpable. Buenos días, Joaquín. La sonrisa de Dayana no llegaba a sus ojos. Esperamos que hayas descansado después de anoche. Su voz goteaba sarcasmo, como si la culpa de todo fuera mía. Leandro apenas murmuró un saludo. Fue directo a la cocina, como si fuera su casa. Técnicamente lo era, según los papeles. Papeles que firmé para ayudarlo con un préstamo. Qué estúpido fui por confiar tanto. Siéntense. ¿Quieren café? Dayana negó con un gesto impaciente. Leandro no respondió. Se sentaron frente a frente en la mesa. Me dejaron a mí en la cabecera. Era el acusado en mi propio juicio. El aire se sentía denso, pesado, cargado de decisiones que no me consultaron. Papá. Leandro por fin levantó la vista. Tenemos que hablar de algunas cosas, cosas que aquí no están funcionando. Sus palabras sonaban ensayadas, practicadas frente a un espejo. Su mirada huidiza lo confirmaba. Esto no era una charla, era una sentencia. ¿Qué cosas?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Dayana se aclaró la garganta. Deslizó un dedo por la pantalla de su teléfono. Bueno, para empezar, esta casa es demasiado grande para ti solo. Su tono era frío, práctico. No tiene sentido que vivas en un lugar así. Tantas habitaciones sin usar, tanto patio que no puedes mantener. Sentí cómo se me erizaba la piel. Esta casa era mi mundo desde hace 40 años. Cada tablón del piso guardaba una historia. Cada ventana contiene un recuerdo. Aquí había crecido mi hijo Leandro. Aquí vivió mi esposa hasta que la vida se la llevó. Había plantado el árbol del patio para su 5º cumpleaños. Remodelé la cocina como regalo para su madre. Cada centímetro de este lugar era parte de mí. ¿Y qué proponen? Mi voz sonó firme. Era una calma aprendida en la fábrica. Allí los jefes siempre tenían la última palabra. Pensamos que sería mejor si te mudaras, dijo Dayana. Su tono era el de una trabajadora social. A un apartamento más pequeño, algo más cómodo para ti. Nosotros podríamos quedarnos aquí. Cuidaremos la casa. La mantendremos en buenas condiciones. Tú estarías más tranquilo en un lugar sin tanto mantenimiento. Leandro parecía un muñeco a su lado. No se atrevía a contradecir a su esposa. ¿Era este el hombre que yo había criado? Entiendo. Me levanté para servir más café. Era mi ritual matutino, lo único normal en ese momento. Y mis cosas, mis muebles, mis recuerdos. Dayana intercambió una mirada con Leandro. Una mirada que lo decía todo. Ya lo habían discutido entre ellos. Ya habían tomado todas las decisiones sin mí. Mi opinión no era necesaria. Bueno, no todo cabrá en un apartamento. Tendríamos que seleccionar lo más importante. El resto se puede vender o donar. La palabra donar salió de su boca como si fuera veneno. Mis pertenencias eran solo basura para desechar. Sentí la primera puñalada, fría y profunda. Querían borrar mi historia. Reducir 40 años de vida a su criterio. Me quedé de pie junto a la cafetera. Un calor ardiente me subió por el pecho. El reloj de la pared marcaba las 8:30. Una mañana normal se había vuelto una pesadilla. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? Mi voz era más calmada que mis pensamientos. Te lo estamos contando ahora.
respondió Dayana. Usaba esa paciencia forzada de quien habla con un niño. Queremos que seas parte de la decisión. Por eso estamos aquí. Para organizarnos juntos. Organizarnos. Como si yo fuera un problema por resolver. Un mueble viejo que estorbaba en el pasillo. Papá. Leandro habló por fin. También pensamos en tus finanzas. Dayana es muy buena con los números. Podría manejar tus cuentas. Así nos aseguraremos de que estés bien. La segunda puñalada. No solo querían mi casa. Querían el control total de mi vida. Querían convertirme en un inválido que necesitaba supervisión. ¿Ya no confiaban en mí para nada? Mis finanzas, repetí lentamente. ¿Qué problema tienen mis finanzas? Dayana suspiró. Un suspiro lleno de una falsa lástima. Joaquín, a tu edad es normal olvidar cosas. Podríamos simplificarlo todo. Automatizar los pagos. Manejar tus tarjetas. Sería más seguro para ti. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. No fue un estallido. Fue un quiebre silencioso y profundo. Comprendí que no era una conversación familiar. Era una toma de poder. Me estaban despojando de mi autonomía, de mi dignidad, y lo hacían con sonrisas falsas y palabras dulces. Entiendo perfectamente lo que hacen, dije, volviendo a sentarme. Los miré fijamente a los dos. Pero hay algo que ustedes no entienden. Se miraron entre ellos, confundidos. Su plan no incluía mi lucidez. Yo no soy un estorbo para reorganizarme. Soy el dueño de esta casa. Soy el dueño de mis cuentas. Soy el dueño de mis decisiones. Si quieren cambiar eso, van a tener que luchar. Dayana frunció el ceño. Leandro parecía querer desaparecer. Yo había plantado una semilla de resistencia. Acababa de declararles la guerra. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Una guerra librada dentro de mi propia casa. Dayana y Leandro decidieron no esperar mi permiso. Llegaban cada mañana como si fueran los nuevos dueños. Traían bolsas de basura y cajas de cartón. Estaban listos para ayudarme a organizar. El sonido de sus pasos era el de un ejército invasor. Sus voces resonaban con una autoridad que no les pertenecía. La primera víctima fue el juego de té de mi esposa. Eran unas tazas de porcelana fina. Ella las había cuidado como joyas durante 20 años. Las encontré en una caja marcada para donación. Regresaba de comprar el pan. Mi corazón se detuvo un instante. Vi esas tazas delicadas entre periódicos sucios. Joaquín, estas tazas están muy viejas. Tienen grietas, explicó Dayana. Su voz era suave. Justificaba lo injustificable. Es mejor que alguien más las aproveche. Esas grietas contaban nuestra historia. Hablaban de tardes de conversación y cumpleaños. Cada imperfección era un recuerdo. Un beso del tiempo sobre algo que amamos. Recuerdo la tarde en que mi esposa me las mostró. Recordé cómo ahorró durante meses para comprarlas. Recordé el brillo en sus ojos al traerlas a casa. Esas tazas se quedan. Mi voz fue firme. Las saqué de la caja una por una. Sentí el peso familiar de la porcelana en mis manos. Dayana suspiró de nuevo, como si yo fuera un niño caprichoso. Joaquín, debes ser realista. No puedes llevarte todo. Tienes que aprender a priorizar. Las coloqué de nuevo en la vitrina del comedor, en el lugar donde habían estado por décadas, en el lugar al que pertenecían. Esa noche, cuando se fueron, me serví té. Usé una de esas tazas. El líquido caliente sabía a resistencia. Sabía recuperar la dignidad recuperada. Cada sorbo era un acto de rebeldía. Al día siguiente, atacaron mi escritorio. Un mueble de madera maciza. Allí pagué las cuentas durante 40 años. Allí ayudé a Leandro con sus tareas escolares. Allí escribí cartas de amor para su madre. Este escritorio es muy grande y pesado, anunció Leandro. Medía el aire con las manos. Actuaba como un tasador de chatarra.
En un apartamento no va a caber, papá. Es más práctico una mesa pequeña. ¿Práctico para quién?, pregunté. Mi voz se perdió en el eco de sus planes. Ya habían decidido el destino de mi escritorio, como el destino de tantas otras cosas. Esa tarde llegó un hombre. Conducía una camioneta oxidada y tenía prisa. «Vengo por el escritorio», dijo. Se limpió las manos grasientas en los pantalones. Yo no había autorizado ninguna venta, pero vi a Leandro entregarle unos billetes al hombre, como si él fuera el dueño de todo. Me quedé de pie en la sala. Me sentí completamente invisible. Vi cómo se llevaban mi vida. La cargaban en la parte trasera de esa camioneta. Y cómo se llevaban Era el escritorio que compré con mi primer sueldo. En él firmé los papeles de esta casa. En él llené los formularios para la escuela de Leandro. En él escribí mi testamento, pensando en su futuro. Pero lo que más me dolió fue cuando encontraron las cartas. El corazón me dio un vuelco en el pecho. Estaban dentro de una vieja caja de zapatos. La guardaba en el fondo del closet de mi cuarto. Eran las cartas que su madre y yo nos escribimos. Lo hicimos cuando éramos jóvenes. El mundo entero parecía nuestro. El futuro era una promesa brillante y sin límites. En esas cartas, ella me contaba todos sus sueños. Yo le prometía un amor que nunca moriría. Juntos planeamos la familia que tendríamos. Dayana las encontró en una de sus sesiones de limpieza. Así llamaba a esos momentos. Rebuscaba mis cosas como si buscara tesoros para vender. «¿Qué es esto?», preguntó. Hojeaba los sobres amarillentos con indiferencia. Eran solo papeles inútiles para ella. Papeles que ocupaban un espacio valioso. «Son cartas personales», le dije con la voz tensa. Extendí la mano para tomarlas. Mi pulso se aceleró. Sentí un miedo profundo a perder esos tesoros. Pero ella las apartó de mi alcance. Las levantó en alto, lejos de mí, como si tuviera algo sucio. «Joaquín, esto es papel viejo, solo junta polvo. ¿Para qué quieres guardar cosas que ya no sirven?». Su voz era fría. Sus palabras cayeron como piedras, como si el amor tuviera una fecha de vencimiento, como si los sentimientos pudieran medirse en utilidad. Las palabras que construyeron mi vida eran basura para ella. Eran basura porque mi esposa ya no estaba. «Devuélvemelas», insistí, con un hilo de voz. Pero Leandro intervino. Usó esa autoridad que había adoptado últimamente. Se había convertido en mi supervisor no oficial. «Papá, Dayana tiene razón. Tienes que aprender a soltar el pasado. Lo hacemos por tu propio bien. No puedes vivir aferrado a cosas que te hacen sufrir. Por mi propio bien». Esa frase se había vuelto su justificación para todo. Por mi propio bien. Un permiso para cada atropello. Una excusa para cada decisión que tomaban sin mí. Deshacerme de mis muebles era por mi bien. Tirar mis recuerdos era por mi bien. Controlar mi dinero y decidir dónde debía vivir. Todo, siempre, era por mi propio bien. Como si yo ya no supiera lo que era bueno para mí. Esa noche, en la oscuridad, busqué las cartas. Ellos ya se habían ido. Revolví la casa entera, pero no estaban. Las había tirado a la basura, junto con otros papeles que consideraba inútiles. Salí al patio en pijama. La lluvia fría me empapaba. Me calaba hasta los huesos. Rebusqué en los desperdicios como un animal hambriento. Mis manos no dejaban de temblar. No sabía si era por el frío o por la rabia. Una rabia que me quemaba por dentro. Finalmente las encontré. Estaban manchadas y mojadas. El agua sucia del fondo había borrado algunas palabras, pero las sequé con un cuidado infinito. Una por una, con la paciencia de un restaurador de arte. Después las escondí. Las guardé en un lugar que ellos nunca encontrarán, junto a otros tesoros que había empezado a ocultar, como un niño que protege sus juguetes de los ladrones. La casa comenzó a sentirse extraña.
Se sentía vacía, como si le hubieran arrancado el alma a pedazos. Los espacios de mis muebles estaban abiertos, cicatrices en las paredes que me recordaban lo perdido. El eco de mis pasos sonaba distinto, sonaba más solitario, más triste. La casa misma parecía llorar conmigo. Cada día era un objeto menos, un recuerdo menos, una parte de mí que desaparecía. Mi identidad se desvanecía con mis pertenencias, como si pudieran borrarse eliminando las cosas que amé. También empezaron a cambiar mi rutina. Joaquín, ya no necesitas levantarte tan temprano, me decía Dayana con una falsa preocupación, una que había aprendido a perfeccionar con el tiempo. Nosotros nos haremos cargo de todo. Tú descansa, disfruta de tu jubilación. Pero yo había sido madrugador toda mi vida. Era parte de mi disciplina. Era parte de mi dignidad. Luego me quitaron las llaves de la casa. La excusa fue la seguridad. ¿Qué pasa si las pierdes, papá?, argumentó Leandro con lógica aplastante. Es mejor que estén en manos seguras. Manos seguras. Yo había cuidado esas llaves durante 40 años. Nunca las había perdido ni una sola vez. Pero ahora, de repente, yo era un peligro. Una tarde, fingí dormir la siesta. Escuché voces que venían de la cocina. Era Dayana. Hablaba por teléfono con un tono conspirador, el que se usa para planear algo en secreto. Me acerqué a la puerta sin hacer ruido. Caminé de puntillas como un espía en mi propia casa. Sí, mamá, ya casi terminamos de organizar todo. El viejo se está resistiendo un poco, pero ya se acostumbrará. Es lo mejor para él. Aunque no lo entienda todavía. El viejo. Así me llamaba cuando creía que no la oía. Ya no era Joaquín. Ya no era su suegro. Era solo el viejo. Un problema que necesitaba una solución. Pero lo que escuché a continuación me heló la sangre. No, no vamos a esperar más. Leandro ya encontró el lugar perfecto. Es una residencia geriátrica muy buena, con enfermeras a las 24 horas. Tiene jardín y todo. Una residencia. Un asilo. Planeaban encerrarme en un asilo sin decirme nada, como quien lleva un animal viejo a abandonar. ¿Y si se niega?, preguntó la voz al otro lado de la línea. Dayana soltó una risa fría que me recorrió la espalda. ¿Qué va a hacer? Legalmente, somos responsables de él. El doctor ya nos dijo que a su edad es normal que pierda el juicio. Tenemos todos los papeles en orden. Papeles en orden. Un doctor que certifican mi incapacidad. Seguramente sin haberme visto siquiera. Todo estaba planeado. Una operación perfecta. Me alejé de la puerta. Las piernas me temblaban. No era por la edad. Era por el peso de la traición. Esa misma noche se sentaron conmigo en la sala. Parecía una reunión de negocios. Leandro sostenía una carpeta. Estaba llena de folletos de colores y formularios. Papá, queremos mostrarte algo emocionante. Comenzó con esa alegría fingida, la que usaba siempre para manipularme. Encontramos un lugar maravilloso. Allí vas a estar mucho mejor cuidado, añadió Dayana. Desplegó los folletos sobre la mesa, como si vendiera un viaje a un paraíso exótico. Mira qué bonito. Tiene jardines. Hay actividades para personas de tu edad. La comida es balanceada. Y tienes atención médica constante. Las fotos mostraban ancianos sonrientes. Hacían manualidades en mesas de plástico. Comían en comedores impersonales. Caminaba por pasillos blancos de hospital. Villa del Atardecer. Así se llamaba el lugar. Hasta el nombre sonaba a despedida. Un sitio donde uno va a esperar la muerte. No necesito que me cuiden, dije, manteniendo la calma. Por dentro se desató una tormenta. Estoy perfectamente bien aquí, en mi casa. Leandro negó con la cabeza, como si le explicara algo obvio a un niño terco. Papá, ya no puedes vivir solo. Anoche te levantaste 3 veces al baño. El mes pasado se te olvidó cerrar la llave del gas.
El vecino tuvo que ayudarse con las bolsas. Cada ejemplo era una daga, una prueba de mi supuesta incapacidad. Eran solo cosas normales de la vida. Eso no significa que esté loco, protesté. Mi voz sonaba más débil de lo que quería. Dayana suspiró con una paciencia fingida. Nadie dice que estés loco, Joaquín, pero tienes 70 años. Es normal que necesites ayuda. Aquí tendrás profesionales que saben cómo cuidarte. 70 años. Dijo 70. Yo tenía 69. Ni siquiera sabía mi edad. Pero creía tener derecho a decidir sobre mi vida. ¿Y mi casa? Pregunté. Ya sabía la respuesta. Podía sentirla en el aire. Nosotros nos quedaremos aquí para cuidarla, respondió Leandro sin dudar. Es lo más lógico. Tú ya no puedes mantenerla. Y nosotros necesitamos un lugar más grande para los niños. Los niños que visitaban la casa una vez al mes. Los nietos que apenas me conocían porque sus padres habían decidido que era mejor mantenerlos alejados del abuelo problemático. El aire de la sala se volvió denso. Se me pegó a los pulmones. ¿Cuándo? Mi propia voz sonó lejana y áspera. La boca se me había vuelto polvo. ¿Cuándo planean internarme? Ya no era una simple propuesta. Era una decisión que habían tomado a mis espaldas. Dayana y Leandro cruzaron una mirada. Era el gesto cómplice de dos verdugos. El lunes que viene. La voz de Dayana era fría y final. Ya hicimos la reservación. Pagamos el depósito. Solo falta que firmes unos papeles. Papeles. Todo se reducía siempre a los papeles. A esos documentos que firmarán mi humillación. La tinta que legalizaría mi destierro. ¿Y si me niego? La pregunta flotó en el aire, inútil. Yo mismo sabía que no tenía respuesta. Leandro suspiró con cansancio. Yo mismo sabía, como si tuviera que explicarle algo obvio a un niño. Papá, no te estamos pidiendo permiso. Te estamos informando lo que va a pasar. Es por tu seguridad y tu bienestar. Ahí estaba. La máscara se había caído por completo. Se acabó el fingimiento. Se terminó la farsa de la conversación. Mi opinión ya no importaba. Era una orden. Una sentencia dictada por mi propia sangre. Entiendo. Me levanté de la silla con lentitud. Cada hueso protestó. Entiendo perfectamente. Caminé hacia mi cuarto con pasos firmes. Sentí sus miradas como dos agujas en mi nuca. Seguramente pensaron que había aceptado mi destino. Creían que me había rendido con la resignación de un viejo derrotado. Pero se equivocaban. En la soledad de mi cuarto, me senté al borde de la cama. El colchón se hundió bajo mi peso. Comprendí que había llegado el momento de la verdad. Ya no luchaba por salvar pequeños objetos queridos. Ya no resistía invasiones silenciosas en mi hogar. Ahora luchaba por mi libertad, por mi dignidad, por el derecho a decidir sobre mis últimos años. Esa noche no dormí. Los ojos permanecieron abiertos en la oscuridad. Mi mente trabajaba sin descanso. Planeaba. Recordaba. Organizaba cada paso que debía dar. Si ellos habían declarado la guerra, yo tenía derecho a defenderme. Y guardaba algunas cartas que ni siquiera imaginaba. El lunes estaba a solo 4 días. Tenía 4 días para torcer el rumbo de mi vida. 4 días para demostrarles que este viejo aún guardaba sorpresas. Me acerqué a la ventana. Miré hacia la casa de Miriam, mi vecina de toda la vida. Su luz seguía encendida. Era hora de hacer algunas llamadas, de despertar contactos que llevaban años dormidos. Pensaban que iría en silencio, como un cordero al matadero. Se habían equivocado de viejo. Yo había sobrevivido a cosas peores, mucho peores que una nuera ambiciosa, peores que un hijo ingrato. Era hora de que recordaran quién era Joaquín, de qué estaba hecho. El juego había cambiado, y yo estaba listo para jugar. Hice la primera llamada a las 5 de la mañana.
Sabía que Miriam se levantaba temprano para regar sus plantas. Era una costumbre que compartimos durante años, cuando mi esposa aún vivía. El teléfono sonó 3 veces. Luego, su voz familiar me tranquilizó el alma. «Joaquín, ¿estás bien? Es muy temprano». Su voz tenía una preocupación genuina, una que ya no escuchaba en mi propia casa. Miriam fue la mejor amiga de mi esposa. Fueron vecinas durante 30 años. Compartieron secretos y recetas. Compartieron tardes de costura y noches de desvelo cuando nuestros hijos enfermaban. «Miriam, necesito un favor muy grande». Hablé en un susurro. No quería que Dayana y Leandro me escucharan. «Pero primero debo contarte algo que me está pasando». Durante los siguientes 20 minutos, se lo expliqué todo. Les conté del asilo, de la venta de mis muebles, de cómo me trataban como un estorbo. Al final de mi relato, hubo un largo silencio. Cuando Miriam habló, su voz tenía una dureza que no conocía. «Esos desgraciados», murmuró. «Tu esposa debe estar revolcándose en su tumba. Después de todo lo que hiciste por ese muchacho». Se refería a Leandro, al niño que ella vio crecer, al que venía a pedirle dulces. «¿Qué necesitas que haga?». Me lo preguntó sin dudar ni un segundo. Miriam siempre fue así, práctica, directa y leal hasta la muerte. Aceptó sin más preguntas. Ella entendía que las batallas más importantes a veces se libran en silencio. «Necesito que llames a Hugo Mendoza. ¿Te acuerdas de él? Trabajaba en el banco. Me ayudó con el préstamo para la casa». «Claro que me acuerdo. Ahora tiene su propia oficina de bienes raíces, ¿no?». «Exacto. Dile que necesito verlo con urgencia. Pero debe ser discreto. No puede venir aquí a la casa». «¿Dónde se van a encontrar?». «En el café de la esquina, el de Doña Carmen. Esta tarde, a las 3. Tú puedes ir como si compraras pan. Le avisas que yo estaré allí». Esa mañana desayuné con ellos como si nada. Dayana y Leandro hablaban de los preparativos. Discutían qué ropa me llevarían al asilo. Comentaban qué medicinas necesitaba. Hablaban como si yo no estuviera presente en la mesa. Me había convertido en un objeto, en un tema de conversación en tercera persona. El director de Villa del Atardecer dice que los primeros días son difíciles. Dayana untaba mermelada en su tostada. Es normal que los pacientes se sientan desorientados. Pacientes. Ya no era un residente, era un paciente, un enfermo que requería tratamiento. Pero después se acostumbran, añadió Leandro. Tienen actividades, bingo los martes, baile los viernes. Hará amigos de su edad. Hablaba de mí como de un niño en su primer día de escuela. Mis años de experiencia no significaban nada. Mi sabiduría era invisible para ellos. Yo asentía y sonreía. Fingía una perfecta resignación. «Supongo que tienen razón», murmuré. «Ustedes saben qué es lo mejor para mí». «Qué bueno que lo entiendas, Joaquín. Verás que serás feliz allá». Pero por dentro, mi mente era un reloj suizo. Cada detalle de su plan me daba más información. Me ayudaba a construir el mío. Salí de casa a las 2:30. Mi excusa fue que iba a caminar un rato. «No se tarde mucho», me gritó Dayana desde la cocina. «Recuerde que el sol no es bueno para los de su edad». El café de Doña Carmen estaba lleno de gente. Era el lugar perfecto para pasar desapercibido. Hugo ya estaba allí. Ocupaba una mesa del fondo. Llevaba su traje impecable y su maletín de cuero. Había engordado un poco. Tenía algunas canas, pero sus ojos seguían igual de inteligentes, igual que los calculadores, hambrientos de un buen negocio. «Don Joaquín», se levantó para darme la mano. «Miriam me contó lo que está pasando. Es una situación muy delicada». Nos sentamos y pedimos café. Hugo sacó una libreta pequeña. Sostenía un bolígrafo caro. «Cuénteme los detalles legales. ¿Su hijo tiene poder notarial sobre sus bienes?». «No»,
respondí con firmeza. La casa está a mi nombre. Mis cuentas bancarias también. Con firmeza. Solo firmé una garantía para un préstamo suyo, pero eso no le da derecho a decidir por mí. Hugo asintió mientras tomaba notas rápidas. ¿Tiene un testamento actualizado? Sí, de hace 5 años. Todo es para Leandro al final, pero mientras yo viva, soy el único dueño. Hugo sonrió por primera vez. Perfecto. Eso significa que usted tiene todas las cartas. ¿Qué quiere hacer exactamente? Le expliqué mi plan. Era simple, pero devastador. Quería vender la casa de inmediato, liquidar todas mis cuentas, convertir todo mi patrimonio en efectivo, y desaparecerá antes del lunes. ¿Es posible hacer todo eso en tan poco tiempo? Le pregunté. Hugo se recostó en su silla, pensativo. Es complicado, pero no imposible. Tengo contactos que pueden acelerar los trámites, y conozco inversionistas que compran al contado. Sus ojos brillaron con el desafío. Pero va a ser caro. Las comisiones serán muy altas. No me importa, le dije. Prefiero perder dinero en comisiones que regalárselo todo a uno sin ser gratos. Hugo asintió lentamente. Su mirada aprobaba mi decisión. Me gusta su estilo, don Joaquín. Hizo una pausa antes de continuar. ¿Cuánto vale la casa aproximadamente? Le di las cifras que manejaba en mi mente. La propiedad estaba en una ubicación excelente. Se encontraba bien mantenida, sin deudas. El barrio se había valorizado mucho en los últimos años. Hugo hizo algunos cálculos en silencio. Luego me miró fijamente. Puedo conseguirle el 80% del valor comercial. Sería en efectivo para el sábado. Admitió que era una oferta rápida. Es menos de lo que vale, pero es lo máximo que puedo hacer en tan poco tiempo. Era perfecto, simplemente perfecto. Con ese dinero podría desaparecer para siempre. Podría empezar de nuevo en cualquier lugar del mundo. El corazón me latía con una fuerza que creía olvidada. ¿Y dónde va a ir después? La pregunta de Hugo era de curiosidad profesional. Tengo una hermana en Guadalajara. Mentí sin dudarlo. Siempre me ha invitado a vivir con ella. La verdad era que no tenía ninguna hermana, ni en Guadalajara ni en ninguna otra parte. Pero Hugo no necesitaba conocer ese detalle. Muy bien. Necesito que mañana temprano venga a mi oficina. Traiga todos los papeles de la casa. Vamos a empezar el proceso inmediatamente. Hugo me entregó su tarjeta con la dirección. Sentí el cartón firme entre mis dedos. Y don Joaquín, una cosa más. Su tono se volvió serio. Esto tiene que mantenerse en absoluto secreto, al menos hasta que todo esté terminado. Si su familia se entera antes, pueden crear problemas legales. No se van a enterar, le aseguré. El desprecio se filtró en mi voz. Ellos piensan que soy un viejo tonto. Creen que no puedo cuidar de mí mismo. No se imaginan de lo que soy capaz. Hugo soltó una carcajada sincera. Me gustaría ver sus caras cuando se den cuenta de lo que pasó. Regresé a casa con la espalda más recta. Una sensación de poder recorría mi cuerpo. No había sentido algo así en meses. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control. Yo dictaba las reglas del juego. Esa noche cené con ellos como si nada. Actué a la perfección. Escuché sus planes para el asilo. Asentí mientras me mostraban la ropa que habían seleccionado. Habían empacado mi vida en una maleta sin consultarme. ¿Cómo te sientes con respecto al lunes?, me preguntó Leandro. Su preocupación era tan falsa como una moneda de madera. Un poco nervioso, admití. Pero supongo que es normal. Era cierto que estaba nervioso. Mi pulso era un martillo contra mis costillas, pero no por las razones que él imaginaba. Esa noche, esperé a que el silencio llenó la casa. Me levanté después de que se acostaran. Saqué todos los documentos importantes de mi escritorio. Las escrituras de la casa, mis estados de cuenta bancarios, mi identificación.
Mi testamento. Los organicé con cuidado en una carpeta. Luego la escondí debajo del colchón. Mañana comenzaría la verdadera ejecución de mi plan. En solo 3 días, vendrían a buscarme. Querrían llevarme al asilo, pero se encontrarán con una casa vacía. Descubrirán que el viejo era mucho más astuto de lo que pensaban. Una sonrisa se dibujó en mi cara esa noche. Fue la primera sonrisa genuina en muchas semanas. El viernes amaneció con una lluvia ligera. Hacía que todo pareciera más dramático. El cielo mismo parecía preparar el escenario. Cada gota intensificaba el drama que estaba por venir. Me levanté antes del alba, como toda mi vida. Pero esta vez, mi rutina tenía un propósito diferente. Cada movimiento era calculado. Cada gesto formaba parte de una actuación perfecta. Dayana y Leandro seguían durmiendo. Salí de casa sigilosamente. Llevaba mi carpeta de documentos escondida bajo el suéter. Les había dicho que saldría a caminar. Una mentira conveniente sobre el consejo de un médico. Estaban tan seguros de mi docilidad que no lo cuestionaron. No sospechaban nada. La oficina de Hugo quedaba a 4 cuadras de casa. Era un edificio moderno que rompía con el paisaje antiguo. Subí las escaleras despacio. No era por cansancio. Era por la emoción que me corría por las venas. Era una electricidad desconocida. ¿Era así como se sentía recuperar el control? Don Joaquín, llega puntual como siempre. Hugo me recibió con una sonrisa cómplice. Su oficina era pequeña pero elegante. Diplomas colgaban en las paredes. Se veía una parte del parque central desde su ventana. ¿Trajo todos los documentos? Extendí la carpeta sobre su escritorio. Eran mis cartas en una partida decisiva. Hugo revisó cada papel con la precisión de un cirujano. Hacía anotaciones. Tomaba fotografías con su teléfono. Perfecto, murmuró tras varios minutos. Todo está en orden. La casa está libre de gravámenes. Usted es el único propietario. Esto va a ser más fácil de lo que pensaba. Mi pulso se aceleró. ¿Ya encontró comprador? Hugo asintió con una sonrisa de buenas noticias. Mejor que eso. Tengo un inversionista que compra para remodelar y vender. Es un hombre serio, con dinero en efectivo. Ya vio las fotos que le envié anoche. Está dispuesto a cerrar el trato hoy mismo. Hoy mismo. Las palabras resonaron en mi cabeza. Eran campanas de libertad. ¿Cuándo podemos verlo? A las 10 de la mañana. Va a ir directamente a su casa para la inspección. Solo necesito que usted esté presente. Le mostrará la propiedad y firmará los papeles. Un escalofrío de pánico me recorrió. ¿Y mi familia? Ellos estarán en la casa. Hugo se encogió de hombros, con calma. Es su casa, don Joaquín. Usted puede venderla cuando quiera, a quien quiera. No necesita pedir permiso a nadie. Si ellos están presentes, tendrán que aceptar la realidad. Regresé a casa. El corazón me latía como un tambor de guerra. Dayana estaba en la cocina, preparando el desayuno. Tarareaba una canción, como la mujer más feliz del mundo. Seguramente ya se imaginaba viviendo en mi casa, decorándola a su gusto, borrando cada rastro de mi existencia. Buenos días, Joaquín. Me saludó con su falsa dulzura. Muy bien, respondí, sentándome en mi lugar de siempre. El aire fresco me hace bien. Leandro apareció bostezando, con el cabello revuelto. Tenía esa cara de quien duerme sin preocupaciones. «Papá, hoy vamos a terminar de empacar tus cosas para el lunes», anunció. Se servía una taza de café sin mirarme. «Queremos que la transición sea lo más suave posible». Transición. Como si me transfirieron de una cárcel a otra. Sentí una ola de furia helada. Por cierto, agregó, con una voz increíblemente casual. Esta mañana va a venir un señor a ver la casa. Es un conocido. Está interesado en comprar propiedades en el barrio. Dayana dejó de tararear de inmediato. Su voz tenía una alarma mal disimulada. ¿Un comprador?
¿Por qué no nos dijiste nada? No es nada serio. Mentí con facilidad. Solo quiere echar un vistazo. Hará algunas preguntas sobre la zona. Ustedes saben cómo son los del negocio inmobiliario. Leandro frunció el ceño. La sospecha se asomó a su rostro. ¿Pero no está pensando en vender, verdad, papá? Por supuesto que no. Respondí con la mejor actuación de mi vida. Es solo la curiosidad profesional de ese hombre. Además, ¿para qué iba a vender? Si me voy a vivir al asilo. La ironía casi me hizo reír. Mantuve mi expresión seria. A las 10 en punto sonó el timbre. El sonido partió la tensión en el aire. Hugo llegó con un hombre mayor, bien vestido. Tenía el aire de un empresario exitoso. Buenos días, soy Carlos Hernández, se presentó el comprador. Me estrechó la mano con firmeza. Hugo me ha hablado mucho de su propiedad. Dayana y Leandro los recibieron con una cortesía forzada. La incomodidad era evidente en sus rostros, pero no sabían por qué. ¿Quieren café?, ofreció Dayana. Carlos negó con amabilidad. ¿Quieren café? Mejor vamos directo al recorrido, si no les molesta. Durante la siguiente hora, Carlos inspeccionó cada rincón. Su ojo era profesional y minucioso. Revisé la instalación eléctrica, la plomería, la estructura del techo. Hacía preguntas técnicas. Yo respondía con el conocimiento de 40 años en esa casa. La casa está en excelentes condiciones, comentó Carlos en la cocina. Se nota que ha sido muy bien cuidada. Sus palabras flotaron en el aire. Eran un elogio para mí y una sentencia para ellos. ¿Qué estarían pensando ahora? Dayana y Leandro lo seguían como sombras nerviosas, intercambiando miradas que yo fingía no notar. La voz de Leandro cortó el aire de repente. ¿Y cuál sería su oferta hipotética? Su tono era agresivo. Era una agresividad que apenas disimulaba. Siempre aparecía cuando se sentía amenazado. Carlos, el comprador, se volvió hacia él. Su rostro mostraba una clara sorpresa. ¿Hipotética? No, mi oferta es muy real. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Se sentía casi sólido. El color desapareció del rostro de Dayana. ¿Oferta real? Su voz era un susurro tembloroso. Pero, esta casa no está en venta. Carlos me miró a mí. Luego miró a Hugo, confundido. Don Joaquín, creo que hay un malentendido. Intervine antes de que alguien más hablara. No, no hay ningún malentendido. Mi voz sonó firme en el silencio. La casa está en venta. Yo soy el propietario, y tengo derecho a venderla cuando quiera. Mis palabras estallaron en el aire. Fueron como una detonación. Dayana retrocedió un paso. Se tambaleó como si la hubieran golpeado. Leandro perdió todo control. Su rostro se enrojeció de ira. «¡No puedes hacer eso!», gritó. «Nosotros vivimos aquí. Tenemos derechos». Carlos, el comprador, retrocedió un paso. Estaba visiblemente incómodo con la escena familiar. Yo, en cambio, me mantuve inmóvil. Mi voz salió fría, cortante como el hielo. Los únicos derechos que tienen son los que yo decida otorgarles, y he decidido no darles ninguno. En ese momento, Hugo abrió su maletín. Sacó los documentos con un gesto preciso. Su voz profesional llenó la sala. Don Joaquín tiene razón. Él es el único y legal propietario de esta propiedad. Puede venderla sin necesidad de consultar a nadie. Dayana se acercó a mí. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero no eran de tristeza, sino de rabia. «Joaquín, ¿cómo puedes hacernos esto?», suplicó. «Después de todo lo que hemos hecho por ti». Repetí sus últimas palabras. «¿Todo lo que han hecho por mí?». Mi risa sonó amarga. ¿Se refieren a planear mi encierro en un asilo? ¿A vender mis muebles a mis espaldas? ¿A tirar todos mis recuerdos a la basura? «Eso era por tu propio bien», gritó Leandro. «No puedes cuidarte solo».
Tal vez no pueda cuidarme solo, admití. Pero sí puedo tomar mis propias decisiones. Y he decidido que no voy a ser prisionero de su falsa caridad. Carlos, que observaba todo con una mezcla de horror y fascinación, carraspeó. ¿Quieren que regrese en otro momento? No, respondí con firmeza. Nos quedamos aquí mismo. Hugo, ¿dónde tengo que firmar? Los siguientes 30 minutos se sintieron eternos. Cada segundo estaba cargado de tensión. Mi mano no tembló al firmar cada página. Dayana lloraba en un rincón, en silencio. Leandro caminaba de un lado a otro. Parecía un animal enjaulado. Hablaba por teléfono con desesperación. Buscaba abogados que le dijeran lo que ya sabía. No había nada que pudiera hacer. Estaba hecho. La transferencia de dinero se hará esta tarde, explicó Carlos guardando los documentos. En cuanto el banco confirme los fondos, la casa será oficialmente mía. Se volvió hacia Dayana y Leandro. En su rostro había algo parecido a la compasión. Les doy hasta el domingo para desalojar. Es más tiempo del que legalmente necesito darles. Cuando Carlos y Hugo se marcharon, la casa quedó en un silencio grave. El sonido del llanto de Dayana llegaba desde el baño. Leandro me miraba fijamente. Sus ojos no me reconocían. Me veía como a un extraño que había invadido su hogar. ¿Estás feliz ahora?, preguntó. Su voz estaba rota. ¿Te sientes mejor después de destruir a tu propia familia? Le devolví la mirada, sin parpadear. Mi familia me destruyó primero. Yo solo me estoy defendiendo. Esa tarde, la transferencia bancaria se confirmó. Me senté en mi sillón favorito por última vez. En solo 3 días había recuperado mi poder. Había recuperado mi dignidad y mi libertad. El lunes encontraron una casa vacía y se llevarían una lección que nunca olvidarán. El domingo por la tarde, la casa parecía un campo de batalla desolado. Cajas apiladas por todas partes, muebles cubiertos en el garaje, el eco de los pasos en las habitaciones vacías. Dayana no me hablaba desde el viernes. Leandro alternaba entre furia silenciosa y súplicas inútiles. Ya era tarde para arrepentimientos. A las 5 en punto, llegó el momento final. Los había citado para una reunión importante. Pensaban que era una despedida. El último adiós del viejo sentimental. No tenían idea de lo que les esperaba. Llegaron uno por uno, como actores llamados al escenario para el último acto. Noemí, mi nieta de 22 años, entró con una mirada de lástima. Esa expresión que tanto me había herido. Isaías, el más joven, parecía aburrido. Preferiría estar en otro sitio. Miriam, mi vecina y aliada, llegó con un plato de galletas. Su actuación fue perfecta. Fingía venir a despedirse. Bueno, familia, comencé mi discurso. Mi voz era grave y solemne, justo como ellos esperaban. Los he reunido para decirles algo importante antes de irme. Leandro me interrumpió. El veneno aún goteaba en sus palabras. Joaquín, ya sabemos que mañana te vas a Villa del Atardecer. No necesitas hacer todo este drama. Le dediqué una sonrisa que los inquietó a todos. Oh, pero sí necesito hacer este drama, porque resulta que no voy a ningún asilo mañana. Un silencio denso cayó de nuevo. Se podía oír el tic-tac del reloj de la cocina. ¿Qué quieres decir?, preguntó Leandro. Su voz era una cuerda tensa. Quiero decir exactamente lo que escucharon. No me voy a Villa del Atardecer. No iré a ningún lugar que ustedes eligieron para mí. Me levanté y caminé hacia la ventana. Contemplé la calle donde viví durante 40 años. «¿Entonces dónde vas a vivir?», preguntó Noemí. Su confusión era genuina. «Aquí». «Pero la casa ya no es tuya». «Tienes razón, querida nieta. La casa no es mía, pero tampoco es de ustedes». Mis palabras cayeron como rocas en un lago tranquilo.
Dayana se puso de pie de un salto. ¿Qué significa eso? Tú dijiste que nos quedáramos con la casa. Yo nunca dije eso, respondí con calma. Ustedes lo asumieron. Ustedes lo planearon. Pero yo jamás lo prometí. Pero si vendiste la casa, ¿dónde vamos a vivir nosotros?, gritó Leandro. Perdió los estribos por completo. ¿Dónde van a vivir mis hijos? Su voz se quebró en la última palabra. Por un instante, casi sentí lástima. Casi. Esa ya no es mi responsabilidad. Mi frialdad era un espejo de la suya. Ustedes son adultos, tienen trabajos, pueden rentar o pueden comprar, pero no lo harán con mi dinero, ni en mi casa. Miriam, mi aliada, intervino con perfecta sincronización. Disculpen, pero ¿alguien me puede explicar qué está pasando? Su actuación era impecable. Parecía genuinamente confundida. Me dirigí a todos en la sala. Lo que pasa es que durante meses planearon mi vida sin mí. Decidieron dónde viviría, qué cosas podía conservar, cómo usarían mi dinero. Me trataron como un objeto, como si mi opinión no importara. Pero era por tu propio bien, protestó Dayana. Lágrimas de frustración corrían por sus mejillas. No puedes cuidarte solo. Tal vez no pueda, admití. Pero sí puedo decidir sobre mi propia vida. Y he decidido vivir en mis propios términos. No seré prisionero de su falsa caridad. Isaías, que había estado en silencio, habló. Su voz era pequeña. Abuelo, ¿estás enojado con nosotros? Su inocencia fue un golpe directo al corazón. Pero no podía flaquear ahora. No después de todo. No estoy enojado contigo, Isaías, le dije con suavidad. Tú eres solo un niño. Pero estoy muy decepcionado de los adultos de esta familia. Miré directamente a Leandro, a mi propio hijo. Vi en sus ojos cómo había olvidado todo lo que le enseñé. Olvidó el respeto. Olvidó la dignidad. Papá, no puedes hacer esto. Leandro se acercó. Sentí su tensión en el aire. Sus puños estaban cerrados a los costados. Somos tu familia. No puedes abandonarnos así. ¿Abandonarlos? Una risa seca y amarga se escapó de mi garganta. ¿Como ustedes me abandonaron a mí? ¿Cuando decidieron internarme sin preguntarme nada? ¿O como cuando vendían mis muebles a mis espaldas? Eso era diferente. No, Leandro, era exactamente lo mismo. La única diferencia era el poder. Ustedes lo tenían y yo no. Ahora las cosas han cambiado. Ahora yo tengo el poder y ustedes no. La verdad de esas palabras golpeó la habitación como un trueno. El aire se volvió pesado. A mi lado, Noemí comenzó a llorar en silencio. Sus lágrimas caían sin consuelo. Abuelo, ¿de verdad nos odias tanto? Sentí una punzada de dolor con su pregunta. Fue más profunda de lo que esperaba, pero no podía derrumbarme. No ahora. No los odio, Noemí, pero tampoco voy a permitir que me destruyan, no para su propio beneficio. ¿Y ahora qué va a pasar? La voz de Dayana sonaba hueca, derrotada. Ahora, respondí, y mi voz se sintió firme en mi pecho. Van a aprender lo que es valerse por sí mismos. Van a buscar su propio lugar para vivir. Van a construir su propia vida. Tomarán sus propias decisiones, como adultos. Mi mirada se cruzó con la de Miriam. Ella me guiñó un ojo, un gesto discreto de apoyo. Pero una cosa sí les voy a decir, continué. Mi voz resonó más fuerte y clara que nunca. ¿Y tú?, preguntó Leandro, desafiante. ¿Qué vas a hacer tú? Yo voy a vivir mi vida. La voy a vivir como yo decida vivirla. Tal vez en un apartamento pequeño, quizá en otra ciudad, o puede que sea con amigos que de verdad me aprecian. No voy a ser un problema que necesite ser resuelto. No voy a ser un estorbo que hay que esconder. No voy a ser un niño al que se debe supervisar.
Soy un hombre. Tengo 69 años. Tengo experiencia, dignidad y dinero en el banco. Y voy a vivir como tal. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Era un silencio de reconocimiento. La comprensión de que el poder había cambiado de manos. El cambio era definitivo. Ya no era el abuelo indefenso que necesitaba cuidados. Era un hombre que había tomado el control de su destino. El camión de la mudanza viene mañana a las 8 de la mañana. La voz de Carlos Hernández, el nuevo propietario, cortó la tensión. Entraba en la casa como habíamos acordado. Espero que ya tengan todo listo para desalojar. Su presencia fue una bofetada de realidad para todos. Leandro miró a Carlos. Luego me miró a mí. Su vista recorrió la casa que había considerado suya. La incredulidad se pintaba en su rostro. ¿De verdad vas a hacer esto, papá? Ya lo hice, hijo, respondí con calma. Ya está hecho. Ahora solo queda que ustedes se adapten a la nueva realidad. Esa noche, me senté en mi sillón favorito por última vez. La casa estaba en silencio después de que todos se fueran. Mañana empezaría una nueva vida. Una vida en mis propios términos. Había ganado la guerra, sí, pero el precio había sido alto. La diferencia era que esta vez, yo había elegido pagar ese precio. 3 meses después, me desperté en mi nuevo apartamento. Sentí que vivía por primera vez en años. El lugar era pequeño, sencillo, pero era completamente mío. Cada objeto que conservé tenía su lugar perfecto. Cada rincón reflejaba mis gustos, reflejaba mis decisiones. La luz de la mañana se colaba por la ventana, iluminaba las tazas de porcelana de mi esposa. Ahora ocupaban un lugar de honor en una pequeña vitrina. La había comprado especialmente para ellas. El apartamento estaba en un barrio tranquilo, a 20 minutos de donde viví toda mi vida. Lo suficientemente lejos para empezar de nuevo. Lo suficientemente cerca para no sentirme perdido. Elegí el segundo piso de un edificio pequeño. Tenía vista a un parque. Allí los niños jugaban por las tardes. Los ancianos alimentaban a las palomas por las mañanas. Miriam ha sido fundamental en mi transición. No solo me ayudó a encontrar el lugar perfecto, se había convertido en mi compañera de aventuras, en esta nueva etapa de mi vida. Joaquín, me había dicho el día que me mudé. Ahora que eres libre, ¿qué quieres hacer con el resto de tu vida? Primero fueron las clases de pintura. Las daban en el centro cultural del barrio. Siempre había querido aprender. Pero nunca tuve tiempo entre el trabajo y la familia. Mi maestra, Elena, una señora de 60 años, me enseñó algo. Nunca es tarde para descubrir talentos ocultos. Mis primeros cuadros eran terribles, pero cada pincelada era un acto de libertad. Luego vino el grupo de lectura de la biblioteca. Cada martes por la tarde, nos reunimos 6 personas mayores. Discutíamos libros que habíamos elegido juntos. Descubrí el placer de leer solo por placer. Ya no leía periódicos o manuales. Ahora leía novelas que me transportaban a otros mundos, biografías que me inspiraban, libros de historia que me ayudaban a entender el presente. Pero lo que más disfrutaba eran mis caminatas matutinas. Las hacía con Roberto, un viudo de 72 años. Vivía en el apartamento de enfrente. Forjamos una amistad instantánea. Estaba basada en experiencias similares. Ambos perdimos a nuestras esposas. Ambos teníamos hijos complicados. Y ambos habíamos decidido algo importante. La vejez no tenía por qué ser una sentencia de muerte social. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta nueva vida?, le dije a Roberto. Caminábamos por el parque en una mañana soleada. Que cada decisión que tomo es mía. Si quiero desayunar a las 11 de la mañana, lo hago. Si quiero ver televisión hasta las 2 de la mañana, lo hago. Si quiero comprarme una camisa ridículamente colorida, lo hago. Roberto se rió con ganas. Ayer vi una de esas camisas. Definitivamente es ridículamente colorida. Era cierto.
Me había comprado 3 camisas que jamás me habría atrevido a usar. No bajo el juicio constante de Diana. Tenían colores brillantes y estampados atrevidos. Eran de telas cómodas. Era una pequeña rebeldía. Una rebelión contra décadas de vestirme apropiadamente para mi edad. Los primeros 2 meses fueron de un silencio total. Ni una llamada de mi familia, ni un mensaje, ni una sola visita. Era como si hubiera muerto para ellos, el mismo día que tomé el control de mi vida. Al principio, no voy a negarlo, su silencio dolía. Había momentos, especialmente por las noches, en los que dudaba. Me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Pero luego recordaba las humillaciones. Las decisiones tomadas sin consultarme. El plan del asilo. Entonces, la duda se desvanecía de inmediato. No había tomado la decisión correcta. Había tomado la única decisión posible para conservar mi dignidad. El primer contacto llegó de una forma curiosa. Fue a través de Noemí, mi nieta. Me llamó un miércoles por la tarde. Yo regresaba de mi clase de pintura. Su voz sonaba nerviosa, insegura, muy diferente a la chica segura de sí misma que yo recordaba. «Abuelo», dijo después de unos saludos incómodos, «¿podríamos vernos? Solo tú y yo. Quiero hablar contigo». Acepté. Nos encontraríamos en un café del centro, un territorio neutral para ambos. Cuando llegué, ella ya estaba allí. Jugaba nerviosamente con su teléfono. «Te ves bien, abuelo», me dijo cuando me senté frente a ella. «Te ves diferente». «Me siento diferente», admití. «Me siento como yo mismo por primera vez en mucho tiempo». Noemí asintió, como si entendiera exactamente lo que quería decir. «Abuelo, quiero pedirte perdón», dijo de repente, sin preámbulos. Su mirada era directa. No por todo lo que pasó, porque yo no tomé esas decisiones, pero sí por no haber dicho nada, por no haber defendido tu derecho a decidir sobre tu propia vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Parecían genuinas. «Noemí, tú eras solo una espectadora en todo esto», le dije con suavidad. «No tenías poder para cambiar nada». «Pero sí tenía voz», respondió ella, con la voz quebrada. Y elegí quedarme callada. Era más fácil. Así no me metía en problemas con mis padres. Durante las siguientes 2 horas, Noemí me contó lo que había pasado en la familia después de mi partida. Cada palabra suya era un golpe suave pero certero. Diana se había hundido en una depresión muy oscura. No era por la casa perdida. Era por el peso de la culpa. Había comprendido lo cruel que había sido su trato hacia mí. El corazón se me encogió al oírlo. Leandro luchaba para llegar a fin de mes. Había tenido que aceptar un segundo trabajo. Todo para pagar el alquiler de su nuevo y modesto apartamento. El pequeño Isaías preguntaba por mí todo el tiempo. Su inocencia era una espina en medio del desastre familiar. Noemí calló un momento, agotada por el relato. El silencio entre nosotros era denso y pesado. La miré a los ojos, buscando algo de su propia historia. «¿Y tú?», le pregunté con suavidad. «¿Cómo estás tú con todo esto?». Noemí sonrió por primera vez desde que había llegado. Fue una sonrisa tímida, casi un destello. «Yo estoy bien, abuelo. De hecho, creo que tu decisión me enseñó algo. Me enseñó a no dejar que otros decidan por mí. Me contó que había desafiado a sus padres. Había cambiado de carrera universitaria sin su permiso. Ahora estudiaba lo que su corazón realmente deseaba. Su valentía me llenó de un orgullo sereno. Hacia el final de nuestra larga charla, su voz se volvió más seria. «¿Crees que algún día podrás perdonar a papá?», me preguntó. La pregunta flotó en el aire. La sopesar con cuidado. «Noemí», le dije, mirándola fijamente. «Yo no guardo rencor contra tu padre, pero tampoco voy a fingir que nada sucedió. Si él quiere reconstruir algo entre nosotros, deberá ser sobre cimientos de respeto mutuo». Después de esa tarde con Noemí, algo cambió.
Comencé a recibir llamadas esporádicas de Isaías. Eran conversaciones cortas, casi tímidas. Me hablaba de la escuela, de sus amigos, de las cosas sencillas de un muchacho de 14 años. Jamás tocábamos la herida del pasado. Simplemente éramos abuelo y nieto, recuperando el tiempo. Una tarde, mientras pintaba en mi pequeño estudio improvisado, sonó el teléfono. Mi corazón dio un vuelco. Era Leandro. Su voz sonaba agotada, casi rota. La arrogancia que tanto me había irritado había desaparecido por completo. Se había desvanecido como el humo. Papá, creo que necesitamos hablar. Un nudo se formó en mi garganta. Tragué saliva. Estoy de acuerdo, respondí con calma. Pero esta vez hablaremos como adultos, de igual a igual. Hubo una pausa larga, cargada de tensión. Pude oír su respiración al otro lado de la línea. Sí, papá, dijo al fin. Como adultos. Acordamos vernos el domingo siguiente. En el parque cercano a mi apartamento. Cuando llegó, su aspecto me impactó profundamente. Estaba más delgado, con ojeras marcadas por el cansancio. Pero su mirada era distinta. Había humildad en sus ojos. Ya no era el hombre que creía tener todas las respuestas del mundo. Papá, quiero pedirte perdón. Su voz era apenas un susurro. No por una cosa en específico. Quiero pedirte perdón por todo, por no escucharte, por no respetarte, por tratarte como si fueras un problema que debía resolverse. Sus palabras sonaban sinceras. Quizás las había ensayado, pero el sentimiento era real. Podía sentirlo. Aprecio tu disculpa, Leandro, le dije con seriedad. Pero una disculpa no borra lo que pasó. Dime, ¿qué ha cambiado realmente? Todo, respondió sin dudar ni un segundo. Tener que buscar apartamento y pagar un alquiler. Cuidar de mi familia sin depender de ti. Todo eso me hizo entender. Entendí lo que significa ser un adulto responsable. Aquella conversación se extendió por más de 3 horas. Fue el inicio de un proceso lento y difícil. El proceso de reconstruir nuestra relación de padre e hijo. Sabía que no sería fácil. Probablemente nunca volveríamos a ser lo que fuimos. Pero al menos ahora había respeto. Hablábamos desde el respeto mutuo. Esa noche, cené solo en mi pequeño apartamento. Miré por la ventana hacia el parque. Los niños ya no jugaban. La oscuridad había caído. Por primera vez en muchos años, sentí una profunda paz. Había perdido una casa, sí. Pero había ganado mi libertad. Había perdido la ilusión de una familia perfecta. Pero había ganado relaciones auténticas, basadas en el respeto. Un año después de mi gran escape, desperté en mi apartamento. Sentí algo que no había experimentado en décadas. Era gratitud pura por el simple hecho de estar vivo. Era mi cumpleaños número 70. Y por primera vez en mucho tiempo, sabía cómo quería celebrarlo. No quería una fiesta organizada por otros, ni obligaciones familiares forzadas. Quería estar con las personas que habían elegido estar en mi vida. Miriam llegó temprano con un pastel horneado por ella. La inscripción decía con letras azules, 70 años de Joaquín. Y recién comenzando a vivir. Miriam era más que una amiga. Se había convertido en mi compañera de aventuras. Mi cómplice en esta nueva vida que descubrí pasados los 69. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó mientras preparábamos café. Era una pregunta que me hacía a menudo, como si necesitara confirmar que mi decisión fue la correcta. Me arrepiento de no haber actuado antes, respondí sin dudar. Me arrepiento de permitir que me trataran como a un inválido. Me arrepiento de perder años de mi vida. Perdí años intentando complacer a quienes nunca valoraron mis sacrificios. Miriam asintió con esa sonrisa, sabía que tanto había aprendido a amar. Roberto llegó a media mañana. Traía un regalo que me conmovió hasta las lágrimas. Era un caballete profesional para pintar.
Para el artista más joven de 70 años que conozco, me dijo. Su calidez era la de una amistad genuina. En el último año, mis cuadros habían mejorado mucho. Mi maestra, Elena, me había sugerido participar en una exposición local de artistas aficionados. Joaquín, me dijo Roberto mientras admiraba mi último cuadro, creo que has encontrado tu verdadera vocación. Era cierto. La pintura se había vuelto mi pasión, mi forma de expresar todo lo que callé durante años. Elena llegó al mediodía con otros compañeros del grupo de pintura. Éramos una pequeña comunidad de artistas tardíos, personas que, como yo, descubrieron talentos ocultos en la vejez. Joaquín, anunció Elena, con los ojos brillantes. Tengo noticias maravillosas. La Galería del Centro Cultural quiere exhibir 3 de tus cuadros. Será en la exposición de diciembre. La noticia me inundó de una alegría infantil. No me sentía así desde que mi madre colgaba mis dibujos en el refrigerador. A mis 70 años, iba a tener mi primera exposición de arte. No era el Louvre, pero para mí era igual de importante. ¿Qué cuadros van a exhibir?, preguntó Miriam, emocionada. El paisaje del parque, respondió Elena. El retrato de la anciana alimentando palomas, y el autorretrato que pintaste el mes pasado. El autorretrato había sido el más difícil, no por la técnica, sino por la emoción. Era mi rostro a los 70 años, con todas sus arrugas y toda su historia, pero mis ojos en el lienzo brillaban de satisfacción. Pasamos la tarde en el parque. Hicimos un picnic improvisado sobre una manta. Fue maravilloso celebrar mi cumpleaños así, rodeado de personas que me conocieron en mi nueva versión, personas sin expectativas sobre quién debía ser yo. Joaquín, me dijo Elena, observando a los niños en los columpios. ¿Qué consejo le darías a alguien de tu edad? A alguien que siente que ya es tarde para cambiar su vida. La pregunta me hizo reflexionar sobre todo mi viaje. Le diría que nunca es demasiado tarde. No mientras te quede un día más de vida, respondí. Le diría que la edad no es una excusa. No para aceptar el maltrato o la falta de respeto. Le diría que 70 años de experiencia valen algo. Y si tus seres queridos no lo entienden, entonces debes encontrar a quienes sí lo hagan. Cuando el sol empezó a ponerse, mis amigos se fueron. Me dejaron una sensación cálida de afecto sincero. Me quedé un rato más en el parque, sentado en mi banco favorito, reflexionando. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Noemí. Feliz cumpleaños, abuelo. Espero que estés teniendo un día maravilloso. Te quiero mucho. Sonreí al leer sus palabras. Nuestra relación se había fortalecido. Estaba basada en el respeto. Isaías me había llamado esa mañana. Me cantó las mañanitas con su voz desafinada de adolescente. Abuelo, me dijo al final de la llamada, cuando tenga edad para conducir, ¿puedo ir a visitarte solo? Por supuesto, le respondí. Siempre serás bienvenido en mi casa. Incluso Leandro intentó acercarse. Llegó una tarjeta sencilla por mi cumpleaños. Dentro, su letra apresurada llenaba el papel. Papá, feliz cumpleaños. Gracias por enseñarme lo que significa ser independiente. Fue una lección difícil, lo sé. Ahora te respeto más que nunca. No era una disculpa completa, pero era un comienzo. Un reconocimiento. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, el vino llenó mi copa. Me acomodé en mi sillón favorito. Era el único mueble que había conservado de mi antigua vida. Miré el pequeño espacio a mi alrededor. Y una calma profunda, una paz que creía olvidada, se instaló en mi pecho. Hacía años que no me sentía así. Mis cuadros colgaban de las paredes. Sobre la mesa estaban los libros que yo quería leer. La música que sonaba era solo para mí. Cada objeto en esa habitación reflejaba mis gustos, mis decisiones, mi propia voz. El lugar era pequeño, sí. Mucho más que la casa en la que viví durante 40 años.
pero era mío, completamente mío. Mis ojos buscaron la fotografía de mi esposa sobre la mesa. Le hablé en voz alta, como si pudiera escucharme. ¿Sabes qué descubrí este año, mi amor? Descubrí que la libertad no envejece, que el respeto no se pide de rodillas, se exige de pie. Descubrí que 70 años de vida pesan más que 30 años de ambición ciega. Pensé en Dayana. Noemí me contó que había empezado terapia. Quería entender su propia crueldad. Pensé en Leandro, con sus 2 trabajos. Por fin valoraba la independencia que antes despreciaba. Y pensé en mis nietos. Ya no veían a un abuelo decorativo. Ahora veían a una persona de verdad. El mejor regalo que me he hecho, continué, ha sido negarme a ser una víctima. Ha sido tomar la pluma y escribir mi propio final, sin dejar que nadie más lo haga por mí. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la luna llena iluminaba el parque. Allí había pasado muchas tardes tranquilas durante ese año. Las sombras de los árboles se movían sobre el césped. Una vista sencilla y hermosa. 70 años. La cifra resonó en mi mente. 70 años para entender una verdad. La dignidad no se negocia. El amor verdadero respeta la libertad del otro, y nunca es tarde para empezar de nuevo. Fue una lección costosa, sin duda. Perdí una casa. Perdí años de paz familiar. Pero todo valió la pena. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía años. No fue por la cama ni por el silencio. Fue la certeza de que cada decisión había sido mía. Desde que desperté hasta que me acosté, viví el día bajo mis propias reglas. El sol del amanecer tiñó de oro las paredes. Desperté con una nueva convicción. La vejez no es el final del libro, es el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo que cada persona debe escribir con su propia mano y su propia voluntad.